El burdo sentir de la derrota. Desde el inicio de este año y como continuidad de los últimos 7 meses del año anterior, son varias las derrotas institucionales acumuladas por el gobierno de la Libertad Avanza. Si bien la inflación ha ido en incremento en los últimos 10 meses, no ha sido solo eso lo que alteró el ánimo de nuestros compatriotas. La no ejecución de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, el avance sobre las relaciones laborales en medio de la crisis de distribución del ingreso y la precarización del multiempleo que la baja salarial frente a la carestía de la vida, a la vez que refleja la no naturalización de la represión sobre los jubilados cada miércoles, la pérdida del ingreso alimentario que el salario social complementario representaba para casi 1 millón de personas de la población económicamente activa, algunos amagues del Poder Judicial en ejercer la justicia y hacer que los gobiernos cumplan la igualdad ante la ley, hacen que la sociedad eleve su temperatura cotidiana en la relación con las instituciones. La consecuencia ha sido la caída de la imagen positiva del presidente de la Nación y también de la intención de voto dentro del escenario del descontento social que va potenciando negativamente entre los argentinos y argentinas. Es claro que se está imponiendo un escenario de violencia social, también producto del malestar, que tiene primariamente una tensión en los grupos familiares como mínimo, y cada hombre y cada mujer parecen ser sujetos peligrosos que a través de la acción explosiva de los ánimos busca descargar su frustración en la etapa del próximo, pero que sabemos que eso es un escalón en la crisis que estamos transitando y que más tarde o más temprano encontrará colectivamente la definición de el huevo de la serpiente, anarcocapitalista de turno. El sentir de la derrota se caracteriza por una experiencia emocional intensa y dolorosa que incluye frustración, tristeza, impotencia, ira y desesperanza, siendo natural y necesario permitirse vivir estas emociones sin reprimirlas para sanar, dicen algunos diagnósticos profesionales. Pero no todos reaccionan de la misma manera. La derrota que viene sufriendo Donald Trump en su aventurada iniciativa contra Irán no ha sido tomada con la fuerza del hiperpatriotismo que muchas veces han promocionado por Hollywood y condenaría a la gestión del hombre de pelo naranja a la derrota interna en las elecciones de medio término para representar el supermartes 3 de noviembre de 2026. A la fuerte recesión económica que padece Estados Unidos y la volatilidad de su moneda, el dólar que sufre la posibilidad de dejar de ser la moneda comercial internacional como mínimo, y de hecho está siendo una de las monedas con las que pagar la compra del petróleo, ya no la única. Bienes y servicios, sobre todo por la crisis del Golfo de Hormuz, que permitió que la Rusia de Putin retomara la provisión de oro negro en Europa y permitió que países de ese continente se negaran a servir de apoyo logístico de sus bases a la Fuerza Aérea estadounidense. Se explica por la obligación que Trump provoca para la provisión energética frente a la guerra de Ucrania, que genera el malestar europeo a través del abandono de la gestión de Donaldo, de la integración, sobre todo financiera, de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que rompe una tradición impuesta por el país del norte desde 1949. Pero no es toda la derrota que aparece en el horizonte. Sabemos que como el pez rémora que acompaña y parasita a los tiburones, Javier Gerardo está pegado a Donaldo y a Netanyahu, el primer ministro de Israel que tan crítica situación provoca en la península de Canaán
y que es uno de los blancos de Irán debido a su actitud bélica contra sus vecinos en Palestina, Líbano, Siria y el propio país persa. No conforme con meternos por la ventana en una guerra que no incide en nuestra vida cotidiana, a no ser por el aumento del barril de petróleo, cosa que se debe a la acción del gobierno de la Libertad Avanza cuando ató la producción petrolera nacional a los precios internacionales en el mercado interno, y que hizo que aumentara casi un 23% en 40 días todos los combustibles líquidos, desde las naftas hasta el gas licuado, a la vez que cuadruplicó el precio del gas envasado, destrozando la magra economía doméstica de los menos favorecidos en Argentina y el costo productivo industrial. Javier Gerardo viajó a Israel a conmemorar la independencia de ese país. Y perdonen mi ignorancia, pero no sé si se refiere a la liberación del imperio egipcio de la antigua esclavitud de la mano de Moisés, la declaración del Estado británico en 1917 o la apropiación del territorio cananita allá por 1948 por la resolución 181 de las Naciones Unidas que dividía el territorio alrededor de Jerusalén sin consultar a los pueblos árabes que preexistían a ese Estado de Israel. Pero bueno, Javier Gerardo lloró ante el muro de los lamentos, encendió la antorcha de las 12 tribus de Israel y cantó de manera lamentable exponiéndonos al ridículo institucional. Es claro, y no puede argumentar inversiones nuevas de ese viaje. Apenas unos 150 millones de dólares a través de créditos a empresas israelíes que operan en nuestro país, como parte de un futuro paquete vinculado a la inteligencia artificial y un vuelo directo de Buenos Aires a Tel Aviv. Un casi nada, dirían. En la lectura del interlineado podemos decir que varios golpes directos al rostro de la gestión de la Libertad Avanza han sucedido, como la aceptación por parte del juez de Campana del amparo solicitado por la UTED para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que según Petovelo era para emplear a 950.000 hombres y mujeres con un ingreso de 78.000 pesos, congelado desde 2024 por 24 meses, y que finalizaba este 4 de abril pasado, luego de brindar capacitación para salida laboral, entre comillas. Es sabido que nunca se realizó esa capacitación y que solo transformaron un ingreso alimentario producto de la declaración de emergencia social, alimentaria y laboral lograda en el 2017 y prorrogada en 2022 en algo que viene a sustentar el ajuste para el equilibrio fiscal que no paga la casta. La cuestión es que Javier Gerardo ya había sido castigado por su reiterada ilegalidad e inconstitucionalidad como gestión de gobierno. Ha sido advertido no solo por varias franjas de la población, sino por diferentes jueces. Aún así, la reacción de Javier Gerardo ha sido la que nos tiene acostumbrado, como con la Ley de Modernización Laboral, que había suspendido en 83 de los 148 artículos, hasta resolver la cuestión de fondo. El berrinche, los insultos y el atrincheramiento en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo que la idea de inseguridad jurídica desaliente la idea de invertir productivamente, porque nadie tiene claro qué ley laboral va a regir en la relación empleador y empleado. Pero no solo eso muestra la debilidad de la Libertad Avanza en el plano económico de las inversiones. El ministro Luis Toto, de Economía, logró, aún en disputa de autoría con Fede Sturze, el desembolso de $1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Y algo similar con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, aunque como garantías multilaterales. También con bancos internacionales y endeudamiento de la provincia de Chubut o de empresas nacionales como Edenor, y finalmente la adquisición de 6.500 millones de dólares como Reserva Federal de Divisas de nuestro país. Si bien eso garantiza el pago de los vencimientos de deuda de este año hasta el mes de enero del 2027,
El riesgo país sigue alto. Según informes privados, entre 500 y 550 puntos, cuando son entre 400 y 450 puntos los que brindan cierto grado de garantías inversoras extranjeras. Las inversiones no vienen por inseguridad jurídica, la falta de una ley laboral estable y por las garantías de las rentas, la posibilidad de que no se permita remitir las ganancias a las casas matrices en dólares. Y eso pone verde, entre comillas, a Javier Gerardo, porque nada marcha de acuerdo al plan, como pretenden convencer Toto, Fede y Ejavo. El periodismo, que pretende ejercer su oficio de manera responsable, no deja pasar la información que motoriza la crisis de un proyecto de gobierno que esconde su fracaso a través de la flotación por endeudar a los argentinos y argentinas, en este naufragio que nos llevó La Libertad Avanza en sus 2 años y medio de gobierno, y con 10 meses de aumento de la inflación, con recesión del consumo por la falta de poder adquisitivo con salarios a la baja, y precios de alquileres y alimentos en un aumento por goteo, pero que en el caso de los alquileres de vivienda rondan los 50% anual, y la caída de la industria representa el 12% en Santa Fe, a la vez que la carne ronda entre 23 y 25 mil pesos el kilo. Mientras los hogares que aún existen no soportan la carestía, muchas familias han sido expuestas de situaciones precarias a situaciones de calle, en víspera de los fríos invernales. Javier Gerardo, argumentando seguridad nacional, ha provocado un apagón informativo por parte del gobierno nacional, cerrando la sala de prensa de la Casa Rosada por una supuesta grabación con unos anteojos por parte de un programa a cargo de Lucía Geuna e Ignacio Salerno de TN, anteojos similares a los que usó Patricia Bullrich en el Senado, y nadie se escandalizó. De todas maneras, y exagerando la nota como siempre, Javier Gerardo desalojó de la Casa Rosada a los periodistas de manera preventiva bajo el argumento de un supuesto espionaje, y ocultando los actos de gobierno por el tiempo que corresponda. Sin dudas, el rosario de actos de corrupción típico de la casta y otros de quien nunca tuvo poder o dinero, como el caso Adorni o algunos créditos hipotecarios del Banco Nación, solo son la punta del iceberg de la gestión desastrosa que quedará tanto para Javier Gerardo si renueva su mandato como para quien lo reemplace. Será similar a intentar remontar un barrilete de cemento, como dice un amigo del barrio. Recuerden este nombre, Peter Thiel, y esta marca, Palantir. Peter Thiel es un empresario tecnológico que trabaja sobre inteligencia artificial, fundador y asociado con Elon Musk en Palpay, y que forjó la herramienta de reconocimiento facial que en Estados Unidos permite la tarea con inmigrantes de ACE o ACE, esa policía especial de migración de Donaldo, que violentamente expulsa a ciudadanos extranjeros y que no es muy bien recibida por los estadounidenses de muchos de los estados componentes de la Unión. Bien, este personaje ha publicado un manifiesto de 22 artículos que muestra a las claras la necesidad o la propuesta de anticipar un mundo tecnofascista que debe estar en manos de CEOs monarcas tecnológicos, argumentando que la democracia ya no resuelve los problemas de la sociedad mundial. Este personaje, autor del libro La República Tecnológica, también se asume como anarcocapitalista y se reunió con Fede Sturze y Javier Gerardo, que compró aparentemente por $12 millones una casa en Barrio Parque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que piensa vivir 2 o 3 meses en Argentina. Acerca a nuestro territorio un mundo distópico mediante su fortuna personal, que representan unos 29.000 millones de la moneda estadounidense, y que hace babear a más de uno dentro del gabinete del gobierno nacional. Pretende desplazar el sistema democrático por un nacionalismo tecnológico que regule las relaciones mundiales y gobierne
desplazando a la política como la conocemos. Tal vez todo este escenario caótico que Javier Gerardo pretende mostrar como el milagro narcocapitalista, como el resultado de su experimento al que fuimos expuestos involuntariamente, sea parte del enojo ante las derrotas que no solo muestran familias de jubilados, de discapacitados, de trabajadores estatales y privados, y que si bien los representantes y funcionarios de la Libertad Avanza niegan con apoyo ciego a este camino al precipicio, confiamos en que los pueblos no se suicidan y despertarán de alguna forma, ya sea de manera electoral o de manera violenta. Solo el pueblo salva al pueblo. Que nadie lo olvide. Y sobre todo Javier Gerardo, quien solo acude al autoritarismo limitado, infantil, patético, corrupto, ilegal, anticonstitucional y oscurantista, con el fin de negar la realidad concreta, y que muestra a las claras el burdo sentir de la derrota que será definitiva, más temprano que tarde. Buenos días, bienvenidos, esto es Vox Populi.